Estamos con la maestra en políticas públicas, Elena Vitiaquina. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. ¿Nos podría por favor explicar cuál es la relación económica que tiene México con los Estados Unidos? Pues nuestra relación económica está, bueno, muy estrecha. Dependemos en varias cosas. Tenemos muchas inversiones financieras de Estados Unidos en México, es primera. Por eso tanto dependemos de tasa de interés del Banco Central de Estados Unidos, porque si cambian tasa de interés de Estados Unidos México, obviamente tienen que ajustarse. También es en parte financiera. En la parte de inversión productiva, intercambio y balance comercial, también es nueva, nuestro principal socio comercial, por la ubicación que tenemos con Estados Unidos. Y México es mercado también para bienes finales de Estados Unidos, igual a Estados Unidos es un mercado para materias primas de México y para, vamos a decir, algunas materias primas agrícolas, si lo puedo llamar así, porque les voy a dar un ejemplo, claro. Todos sabemos que en Costco se venden ejotes envasados y congelados, pero esos son ejotes mexicanos que compran, llevan a la fábrica, los preparan, congelan y llevan y venden mismo en México. Entonces, y tercer factor, como dependemos de Estados Unidos, es obviamente remesas, y sabemos que cuarto ingreso en México son remesas, sí. Ok, entonces, ¿podemos hablar de una codependencia entre las dos o más de una dependencia total de México hacia los Estados Unidos? Yo hablaría de codependencia y que favorece más a Estados Unidos. Exactamente. Ok, y por ejemplo, en su opinión, ¿la relación que tiene México con los Estados Unidos es un impedimento para México para poder buscar nuevos socios comerciales? ¿Y sí o no? Obviamente tenemos que tener cierto grado de verificación porque hay contras y hay a favor. Principalmente es nuestro vecino principal y obviamente va a ser siempre nuestra, vamos a decir, socio principal de comercio internacional, queremos o no. En mi punto de vista, lo que tenemos que hacer más es cambiar un poquito el tipo de relación que tenemos con Estados Unidos. Un tipo de relación que favorece a México y no tanto favorece a Estados Unidos. A ver, Axel, ¿puedo hablar un poquito más? Es que Muchas gracias, chicos. Muchas gracias que me están informando. Sí. Y obviamente tener ¿por qué digo que ahorita no estamos en un momento bueno de cambiar nuestro socio principal de comercio internacional? Lo que pasa es que ahorita en todo el mundo tenemos como factor externo es desaceleración de crecimiento económico. Y no solo de Estados Unidos, sino de China. Y si en Estados Unidos lo sabemos cuál es, año pasado la economía de Estados Unidos solo creció 2.3, anteriormente crecía entre 4 o 5, había años de 6, y tiene 10 años consecutivos de crecer la economía de Estados Unidos. Año pasado solo fue 2.3. Para una economía del tamaño de Estados Unidos es bastante grande. Pero en este año, dependiendo de diferentes pronósticos, había un pronóstico de 2%, pero como vemos Estados Unidos va a ser menos de 2% ahorita. Y principalmente se debe a la guerra comercial con China. Pero en China realmente no podemos saber cuánto les creció la economía. Solo podemos ver un reflejo de precios de materias primas, porque China es el primer consumidor de materias primas en todo el mundo. Y cuando va bien a China, todas las materias primas se suben el precio. Y BRICS sí es una organización bastante fuerte, pero ahorita la economía del mundo podemos decir que está entrando en una desaceleración de crecimiento, una recesión. Europa, principal pilar de economía de Europa, Alemania, en industria principalmente tiene descrecimiento últimas 2 décadas. Entonces, situaciones así, yo hubiera verificado poco a poco la economía de México. Y si este proceso va como la forma natural, si puede México entrar a BRICS, esto yo veo muy bueno. Pero que no sea como a Sudáfrica, que entró y no hizo nada. Que a una cosa es firmar acuerdo, otra cosa hacerlo válido para la economía.
porque BRICS todavía sigue siendo BRIC. Sí, Sí, la verdad. sin la S de Sudáfrica. Sí. Entonces, ¿usted ve como al BRIC como una posibilidad para México para obtener un mayor crecimiento o lo ve como un segundo socio comercial? Segundo socio comercial, porque tenemos que, lo que ver muy bien es nuestros socios. Y hacer quizá lo que hizo Estados Unidos con México, va a hacerlo en América Central, para crear nuestros propios mercados y crear unos tipos de negocio de este esquema que creó en su tiempo Estados Unidos con México. Tenemos que ver como nuestro socio comercial países de América del Sur y principalmente Estados Unidos, Canadá y América Central. Y América Central puede ser en materia agrícola, por ejemplo, un fuente de materias primas, hablando de agricultura, dejando de entrar nuestras marcas que producen en México. Otro problema es que en México necesita acelerar su propia producción. En México tenemos mucha inversión extranjera por el sector financiero, porque si hablamos de valor de, ¿cómo se llama? De bolsas, de obligaciones, de bonos de gobierno, están pagando entre 8 y unos de 9%, que mucho más por arriba que en otros países, donde pagan 1 o 2%. Pero tenemos que también hacer que entre inversión directa o inversión en producción en México. Y aquí tenemos varios problemas. Y BRICS aquí sí puede ser alguna opción. Como Estados Unidos tiene mucho prejuicio de invertir en México en el sector productivo, puede ser que esos países sí. Ok, entonces en la actualidad es indiscutible que China es un actor principal en el panorama del crecimiento económico. Sí, Si pero China- no sabemos cuánto descrece, debido a lo que la economía está cerrada. En Estados Unidos podemos medir el tamaño de desaceleración económica, en China ni siquiera podemos, porque es un mercado, solamente podemos ver, ok, compran tanto porcentaje menos de materia prima en el mundo, que obviamente no es tan grave, pero va por 6-7% que ya menos compra China. Ok, por ejemplo, muchos hablan de que México debería de mirar hacia BRIC, hacia China, Rusia en específico. ¿Qué es lo que México le puede ofrecer a esos países? ¿Y qué es que Rusia, China, India nos pueden ofrecer a nosotros? Esos países tienen un capital acumulado y pueden ser inversionistas directos en producción en México. México tiene una ventaja, un mercado interno muy bien desarrollado para consumo interno. Entonces, yo creo que principalmente yo hubiera, ¿cómo decir?, haciendo negocios con esos países para pedir entrarlos como inversionistas. Incluso Japón, que ahorita está buscando otras opciones aparte de Estados Unidos de invertir su dinero. Okay. El BRIC y China es una opción, pero ¿Latinoamérica es una opción realmente para México? ¿O muchos hablan de que no se puede hacer un acercamiento con el Mercosur ya que somos competidores directos? ¿Se puede o no se puede ir hacia América Mercados, yo hablo de América Central. América Central, sí, obviamente con Argentina. Con Argentina, de hecho, solo vamos a competir en unos tipos de carne gourmet. Argentina no produce, vamos a decir lo que produce México. Si hablamos de materia agrícola, yo creo que no. Yo creo que tenemos que voltear a ver, aparte de Estados Unidos, América Central. Es una zona de oportunidades para nosotros. No creo que somos competidores directos porque el mercado es totalmente distinto. Entonces habla concretamente de Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Sí. hasta Venezuela y Colombia. Hasta Venezuela, Economía, hasta Cuba, porque sí están, y ahorita hay unos empresarios mexicanos que ven Cuba como un posible mercado. De hecho, está Chedraui abriendo ahorita sus tiendas en Cuba. Entonces, de seguir con este patrón de dependencia que México tiene con los Estados Unidos, ¿qué futuro le depara a México? Depende del futuro de Estados Unidos, porque si a Estados Unidos le va a ir bien. En los últimos 10 años, la economía de Estados Unidos tenía crecimiento continuo bastante fuerte, pero ahorita puede venir a desaceleración o recesión por unos años, que también está normal, es algo absolutamente natural para la economía de un país, pero si dependemos en porcientos de economía de Estados Unidos, entonces
podemos también entrar a una fuerte recesión. Y también nos va a afectar hasta más porque nosotros somos un mercado de materias primas. En materia prima ahorita hay mucho más competencia que en Pero producto somos final. prescindibles para los Estados Unidos y nosotros no podemos prescindir de los Estados Unidos. Y sí y no, ah, pero afectará mucho más crisis en Estados Unidos a México que Estados Unidos en crisis dentro de México. ¿Y el factor Trump cómo juega en esto? ¿Qué le depara a México si Trump se reelige como presidente de los Estados Unidos? Mira, lo que está haciendo mal ahorita por economía de Estados Unidos, lo que está haciendo con Apple. Apple es una empresa que depende mucho de China. Ahorita Arsenales que desde el 1 de septiembre emitió, básicamente únicamente a quien afectó a su propia economía, en mi punto de vista. Porque China bajó, Pekín bajó yuan y Pekín salió con lo suyo. Pero en este caso, sus empresas que tienen las fábricas, que tienen acuerdos tecnológicos con China, sí, y empresas muy grandes, en este caso hicieron un efecto que bajaron crecimiento en Estados Unidos, porque Apple es una empresa principal. Yo creo que fue un error empezar la guerra comercial tal cual como lo empezó Trump, con arsenales, y la verdad se enojó luego que cuando chinos bajaron a yuan, pero ¿qué esperaban, no? Entonces, en este panorama del TEMEC, ¿México sale beneficiado, perjudicado, sale igual? ¿Qué es lo que cambia realmente de NAFTA a TEMEC? Yo creo que para México, en mi punto de vista, ambos no son muy beneficiarios. Yo creo que como otro y acuerdo comercial, igual como NAFTA y Tratado Libre de Comercio, no están, hay mucho que hacer y hay que ir por intereses de México. México luego está como hermano menor en esta... Gracias por estar aquí, casi, ¿no? Yo creo que tenemos que ir más por nuestros intereses económicos y voltear posición, porque nosotros nos ubicamos en este contrato en cierta ubicación. Es una fuente de materia prima y para nosotros no hay otras opciones de crecimiento. Yo creo que más tenemos que negociar el abastecimiento de bienes finales en Estados Unidos, en su mercado en Canadá, aunque en Canadá sí tenemos, pero no tanto. Canadá es mercado por el cual tenemos que luchar con Estados Unidos. Okay. De hecho, esta Tratado Libre de Comercio, en mi punto de vista, nos corta un poquito la entrada al mercado de Canadá. ¿El mercado de Canadá? ¿Cree que ahí está totalmente beneficiado Estados Unidos en el comercio? Creo que nosotros no salimos muy beneficiados, porque lo que benefician también productores de Canadá y también de Estados Unidos. Este es mi punto de vista. Es materia muy difícil y hay que ver sector por sector, pero hay que negociar más fuerte. Es que México siempre en el Tratado Libre de Comercio es como mi hermano menor, gracias que estoy aquí, ¿no? Okay. Entonces tienen que ver con hasta cierta parte en seguridad, porque si tenemos, y BRICS nos sirve para tener como otra opción América Central también. Okay. Y por último, el último sector económico que podría ayudar a México, ahora sí que sea el Brexit, ya que podemos tomar que la Unión Europea era como el México para el Reino Unido, el cual le proporcionaba todas las materias primas y sector primario. ¿Qué tanto podemos entrar ahora que Gran Bretaña está rompiendo relaciones con la Unión Europea? ¿Cree que México tiene un área de oportunidad con el Brexit duro como se está dando ahorita? No totalmente con Brexit, porque no me gusta que México se posiciona como un país que solamente vende materias primas. Hablando del sector agrícola, en México hay buena calidad de alimentos y lo hicimos varios estudios comparando con alimentos franceses o algo. Tenemos que entrar en este mercado, pero tenemos que tomar en cuenta que es un mercado que entró en recesión bastante fuerte. Hay otros mercados que no entran en recesión, Medio Oriente.
mercados, economías crecientes. India, que sigue creciendo, es un mercado muy grande, limitado por la pobreza y crecimiento de población y costumbres obviamente, pero es un mercado grande. También no vamos a dejar de la vista Oceanía, sí, Australia en también concreto, ¿no? Australia, Malasia. Nuevos tigros, ¿cómo se llama? Hay un término, los tigres asiáticos. Los tigres, Singapur, Corea del Sur. Sí, exacto. Y ahora, dejando a un lado la parte de comercio exterior, ¿qué tanto afecta al crecimiento económico de México las políticas que está llevando a cabo el presidente López Obrador, enfocándose a lo que muchos dicen que es un mercado que ya no tiene futuro, que es el petróleo? ¿Qué es lo que le depara a México con este tipo de políticas? Lo que afecta claramente en este año 2019 es la reducción de gasto público. Sabemos que AMLO no tenía mucha confianza en varios programas políticas públicas que llevaba a cabo el gobierno de Enrique Peña Nieto. Muchos de estos están suspendidos, pero políticas públicas donde el gobierno se encuentra en una simbiosis con el sector privado. La reducción de políticas públicas nos provoca desaceleración de crecimiento de economía de México. De hecho, es principal razón. En el primer bimestre recortó 2019 13%, luego 16, luego 18, otra vez 13%. Gasto público, como sabemos, para aumentar Producto Interno Bruto es segunda herramienta aparte de impuestos. Primer problema es gasto público que todavía, aunque lo quitó, no decidió con qué sustituirlo. No hay programas que sustituyen programas que ya están básicamente en marcha. Bueno, es primer factor. Segundo, la falta de confianza. La encuesta se hizo Bank of America, nos muestra sobre 182 empresarios y inversionistas más importantes en México. Nos dice que existe desconfianza de su parte hacia AMLO. Y tiene que obviamente recuperar confianza de ellos, sentarse con ellos y decir, a ver chicos, ¿cómo lo hacemos? Tiene también un plan ambicioso de infraestructura, pero una cosa no está clara, cómo se va a financiar y cómo se va a ejecutarse y quién va a invertir aparte del sector privado. Pero la primera razón de desacrecimiento de crecimiento de la economía de México es la reducción de gasto público ahorita en este medio año, básicamente. La austeridad, entonces podemos decir que es... Pero no es problema, porque dinero está dinero en presupuesto, no lo estamos gastando por combate a la corrupción. También la primera idea y propuesta de AMLO es que nuestro gobierno no es corrupto, por eso vamos a ahorrar y sacar dinero para todo para los programas, pero mal desarrollo por un parte de los programas y corrupción se balancean, entonces estamos donde estamos. Si estamos ganando dinero con combate de corrupción, pero por otra parte no tenemos cierto filtro de cómo saber si un programa de gobierno es efectivo o no, y por otra parte también nos falta la gente, falta combate a corrupción a nivel mediano, porque corrupción no solamente sucede a nivel de país. Entonces esos son factores. Hay muchas cosas que hacer. Normalmente en México siempre en el primer año de sexenio vamos a ver una desaceleración de crecimiento económico, es algo que siempre está pasando. Con todos, con Cerillo, con Peña Nieto, con Felipe Calderón. Pero aquí es lo que es preocupante y se explica con combate de corrupción, es reducción de gasto. ¿Y cómo ve el panorama de México de aquí a 10 años? Bueno, hay mucho optimismo porque estudios de INEGI dicen que expectativas de consumidor están muy buenas. En México ahorita 80% de personas esperan que en 24 meses, según INEGI, van a vivir mejor que ahora. Este optimismo de mercado de consumo nos da una cierta ventaja. Hay unas cosas que tienen que arreglar urgente. Tener un gasto público establecido, bien estructurado, con programas, sus mediciones, cómo va a gastar dinero el gobierno. Y recuperar la confianza del sector privado y buscar más opciones de inversiones directas a la economía de México. Esta puede ser una opción de BRICS. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Bueno chicos, muchas gracias. Muchas gracias, perdón por duró